Vamos a empezar a explicar cómo es una fracción generatriz de decimales periódicos mixtos. Ya hemos explicado el caso en que es decimal exacto, en que es decimal periódico puro. Pues ahora vamos a aquellos que son decimales. Vamos a poner diferentes ejemplos. Por ejemplo, este número 1,237, esto sabemos que era un número decimal exacto. No tenía ningún tipo de... Si tenía el 2,25 periodo. Este era un número decimal periódico puro porque aquí no había nada detrás del periodo. ¿Vale? Entre la coma y el periodo no había nada. Este era un decimal periódico puro. ¿Vale? Este era un decimal periódico exacto. Pues ahora vamos a ponernos cuáles serán los decimales periódicos mixtos. Pues que sea una mezcla de ambas dos cosas. Es decir, que tienen, por ejemplo, el 2,534 y tienen esto. Que tienen un periodo de esta manera, este periodo, y además tienen una parte exacta. Entre la coma y el periodo hay un número que no se repite. Gracias a mis alumnos me he dado cuenta que me he equivocado en una cosa, y esto que pone aquí, donde pone aquí periódico, este periódico aquí no es realmente periódico, sino es simplemente decimal exacto. Como mis alumnos están muy atentos, lo han pillado. Pues entonces estamos viendo exactamente que este tipo de números son los decimales periódicos mixtos. Otro ejemplo sería 0,21374 y el periodo aquí. Pues todo esto sería, esta parte de aquí sería la parte periódica, todo esto que tenemos aquí, tres cifras que se repiten, y esta parte de aquí sería la parte exacta. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo hallar la fracción generatriz. Siempre que había algo decimal aparecían nueves. Pues aquí aparecerán, luego veremos, tantos nueves como cifras tiene el periodo. Y cuando había cosas exactas, ¿qué es lo que aparecía? ¿Os acordabais? ¿Qué aparecían cuando había cosas exactas? Ceros. Pues aparecerán tantos ceros como partes exactas y tantos nueves, luego, pero al revés, para que sirvan, como cifras tiene el periodo. Vamos a ver distintos ejemplos. Entonces, vamos a seguir poniendo ejemplos. Ahora ya, de verdad, antes hemos visto de qué tipo eran, que tienen una parte decimal periódica y una parte decimal exacta, ¿vale? Entre la coma y el periodo. Pues imaginaos uno facilito que no tenga nada delante. 0,27 periodo. Sabemos que es de esta manera, que este es, aquí tiene la parte periódica y aquí tiene esto que está aquí delante, la parte exacta. Pues igual que antes, es exactamente igual que antes. Mirad, se coge el número entero con la parte decimal, en este caso 27, y le restamos, antes que le restamos lo que estaba delante del periodo. Pues ahora lo mismo, mirad, lo que está delante del periodo, en este caso 2, y divido. Igual que antes, lo que hacemos es dividir entre tantos nueves. Como cifras tiene el periodo, ¿cuántas cifras tiene ahora? Una, pues un 9. Y además ahora, seguido de tantos ceros, como parte exacta tiene. ¿Cuántos números exactos hay? Pues un 0, partido de 90. El 9 parte del periodo y el 0 de la parte exacta. Imaginaos que tengo ahora otro distinto, pues de este estilo. El 3,375, así, periodo, de esta manera, ¿vale? Y aquí tendría que coger el número entero, sería todo esto de aquí. El 3,375. Le restaría lo que está delante de aquí, delante del periodo, es decir, 33. Y dividiría entre ¿qué? ¿Entre cuántos nueves? Este y este, dos nueves que tiene el periodo y un 0 que tiene entre la coma y el número decimal. Hay gente que me dice, profe, ¿el 0 va delante de 9? No, porque si 099 no sirve de nada, se pone detrás de los 9. Otro ejemplo distinto, 1,2371. Imaginaos que es al revés, que hay muchas cifras que tienen ahí delante. Pues, ¿cómo lo haría aquí? David, dime tú cómo lo harías. Se pondría el número entero. Pongo el número entero, es decir, que cojo todo esto que está aquí, el 1,2371, ¿qué le resto? Menos 1237. Todo lo que está delante del periodo, 1,237, y dividiría entre ¿qué? Partido de Primero, 9 este de aquí me da un 9. Un 9, ¿y qué más? y 4 ceros. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3 ceros. Pues resolviendo esto es lo que habría que hacer, ¿vale? Pues vamos a